Son fanáticos y se enorgullecen de serlo. Su nivel de devoción genera respeto y simpatía, pero muchas veces el cariño se convierte en obsesión y terminan cruzando todos los límites. Hoy, en Hollywood al desnudo, el horror de los fandoms tóxicos. El término fandom viene de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom. Consiste en un grupo de personas que comparten gustos, en especial por exponentes de la cultura pop. Recuerdan cada línea de un libro, cada detalle de una película. Comparten noticias y opiniones en fansigns o rincones de internet. Asisten a convenciones como la Comic Con, donde hacen cosplay de sus personajes predilectos. Los fandoms aman y odian con igual intensidad, sin medir las consecuencias. Algunos no temen meterse con los mismísimos artistas que idolatran, al punto de incomodarlos, incluso atemorizarlos. Y los casos más excesivos ocurren por el lado de las franquicias más taquilleras de Hollywood. El furor por la saga de Crepúsculo comenzó con las novelas de Stephenie Meyer y cobró fuerza cuando fueron llevadas al cine. Los fanáticos se conocen como Tweehearts y desde el principio se organizaron en foros y páginas especializadas. También se impusieron en convenciones y otros eventos. Algunas fanáticas incluso se hicieron la marca de los colmillos. Los Tweehearts adquirieron una relevancia que solía opacar a su objeto de adoración. En las redes fueron habituales sus enfrentamientos con los Potterheads, el fandom de Harry Potter. Atacaban a todo aquel que criticara el universo creado por Meyer, y sobre todo a quien osara cuestionar al elenco. Fueron justamente los actores quienes padecieron la potencia obsesiva de los Tweehearts. Notaron cómo pasaron de prestarle atención a sus personajes a querer adentrarse en sus vidas privadas. Los principales destinatarios de esta devoción fueron los protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson. Ambos cultivaban un perfil bajo y nunca estuvieron convencidos de sus papeles. Para ellos solo era un trabajo. Pero fueron sobrepasados por la fama y por fans que se volvieron acosadores. Pattinson vivió una situación particular. En 2008 estaba en España filmando Little Ashes, un filme independiente donde interpreta a Salvador Dalí. Enseguida se percató de que una chica esperaba fuera del edificio donde él se hospedaba. Era una fan y permaneció allí durante semanas. El actor se preocupó. Era imposible precisar de qué sería capaz. Pese a todo, Pattinson eligió una estrategia impensada. Fue hacia la joven y le invitó a cenar. En la comida, él le contó sus problemas y se quejó de la vida en general. La chica nunca más volvió. Era evidente que su ídolo no era lo que esperaba. Aunque la anécdota fue considerada pintoresca por los medios, pudo haber representado un peligro mayúsculo para el incipiente astro. Pero Pattinson y Stewart padecieron el verdadero asedio de los Tweehearts cuando se supo que ambos comenzaron una relación sentimental. No hablaban mucho al respecto, aunque debieron soportar cómo les hacían un seguimiento, fiel al estilo de los paparazzis. No podían salir tranquilos porque allí estaban para monitorearlos. Si bien la pareja confirmó su relación en el 2011, el fandom continuó encima de ellos. También cuando se separaron, un año más tarde, y estuvieron pendientes de las pruebas de la infidelidad de la actriz con el director Rupert Sanders. Debido al asedio de los Tweehearts, Stewart y Pattinson se alejaron del mainstream durante años. Desarrollaron un odio profundo por Crepúsculo y todo el fenómeno alrededor. Pattinson dijo que aquel fanatismo era realmente una locura. Los superhéroes despiertan una devoción única. Los fanáticos disfrutan de sus aventuras, sin importar el formato. Pero es en el cine donde surgen más polémicas. Los fandoms usan las redes para manifestar su descontento con castings y cineastas, pero otras veces contactan a los propios responsables con fines más oscuros. Algunos incidentes llegan del fandom de Marvel. Ellos y todo el mundo quedaron choqueados en agosto del 2020 cuando murió Chadwick Boseman, que componía a Pantera Negra. Sus compañeros de los Avengers y todo Hollywood expresaron su dolor públicamente. Pero hubo una actriz que permaneció en silencio, Elizabeth Olsen, conocida por su papel de Bruja Escarlata. Entonces comenzó a recibir mensajes privados de los fanáticos. Le reclamaban que siguiera el ejemplo de sus colegas. Varias de aquellas solicitudes llegaron a tener un tono duro, amenazante. Agobiada, la actriz desapareció del ojo público. Los medios indicaron que ella y Boseman eran grandes amigos y cuestionaron al fandom por no respetar su duelo. Pero otros creativos de Marvel padecieron una clase distinta de recriminaciones. Para empezar, los directores Joe y Anthony Russo. Con Avengers Infinity War lograron una de las películas más taquilleras de la historia, pero los devotos no estaban felices. Criticaron la ausencia de Ant-Man y Hawkeye. El malestar en redes devino en amenazas de muerte por privado. Jeremy Renner, que compone a Hawkeye, se solidarizó con los Russo. Ellos evitaron hablar al respecto ante la prensa. Solo comentaron que esos personajes volverían en el siguiente film.
Avengers Endgame. Así fue que sucedió. Pero los directores nunca dejaron de sentirse inquietos. Aunque Marvel tiene un fandom extremo, DC nunca se quedó atrás. Así lo vivió Margot Robbie. En Escuadrón Suicida, del 2016, brilló como Harley Quinn, una villana que salva al mundo. Su desempeño fue celebrado por gran parte de los fanáticos, pero la actriz comprobó que otra facción la detestaba. Recibió amenazas de muerte que le helaron la sangre. Comprendió que una mente tan enardecida era capaz de lo que fuera. Entonces contrató una empresa de seguridad privada para averiguar la procedencia de los mensajes. También habló públicamente de su tormento, para tranquilizar a sus colegas que pasan por la misma situación. Robbie continuó haciendo de Harley Quinn, aunque permaneció alerta. Desde 1977, con el estreno de Episodio 4, Una Nueva Esperanza, Star Wars cambió para siempre la cultura pop. La primera trilogía dio origen a un fandom hechizado por aquella galaxia muy lejana. George Lucas, creador de la saga, sabía que los fans podían ser complicados, sobre todo en lo referido al elenco. A fines de los 90, Lucas puso en marcha una segunda trilogía. Ahora contaría los orígenes del villano Darth Vader. La primera película fue Episodio 1, La amenaza fantasma. Para interpretar a Anakin de niño, Lucas seleccionó a Jake Lloyd, uno de los pequeños actores más activos de Hollywood. Este codiciado rol prometía consagrarlo. Pero eso no sucedió. Si bien el film triunfó en la taquilla, los devotos no tuvieron piedad con Lloyd. Lo consideraron falto de carisma y demasiado gritón. Algunos comentarios eran nocivos y no tuvieron en cuenta que seguía siendo un chico. Esa hostilidad se trasladó a la escuela. Debió soportar las burlas y el maltrato de otros alumnos. La avalancha de cuestionamientos afectó a Lloyd. Abandonó la actuación, pero no fue suficiente. De adolescente fue diagnosticado con esquizofrenia y aún hoy padece brotes psicóticos. Sin embargo, su madre sostiene que la culpa no es de Star Wars. Lloyd no fue el único integrante de la amenaza fantasma que la pasó fatal. Ahmed Best fue convocado para interpretar a Jar Jar Binks, un alien amigo de los héroes. Aunque le dio vida con la técnica de captura de movimiento, Best esperaba que el papel lo catapultara. Pero Jar Jar Binks se convirtió en el personaje más odiado de Star Wars. Fue creado para aportar comicidad, pero a los fans les pareció irritante. Best no solo nunca despegó como actor, sino que sufrió un escarnio constante. Todo empeoró con las amenazas de muerte. Su estado de ánimo claudicó. Pensó en quitarse la vida. Al final pudo recuperarse, pero aún debe lidiar con opiniones negativas. El fandom de Star Wars volvió a mostrar su faceta tenebrosa en la tercera trilogía. Episodio 7, El despertar de la fuerza, recuperó a los protagonistas originales, pero hubo más resistencia con las incorporaciones. John Boyega se sumó al proyecto para componer a Finn, un Stormtrooper devenido héroe. A muchos fanáticos no les gustó que un soldado imperial fuera negro. Trataron de boicotear la película en redes, pero las campañas de la web degeneraron en comentarios racistas, cada vez más hirientes. El actor esperaba contención por parte de Disney, pero los ejecutivos prefirieron no alejar a los incondicionales. Como resultado, Boyega fue perdiendo protagonismo con el correr de las películas. Desilusionado por la experiencia, dijo que la diversidad de Star Wars es solo marketing. Una situación más terrible vivió Kelly Marie Tran en Episodio 8, Los Últimos Jedi. Encarna a Rose Tico, una mecánica de la resistencia que acompaña a los personajes principales. Así se transformó en la primera mujer de ascendencia asiática con un rol importante en Star Wars. No obstante, el fandom le tomó un odio desproporcionado. La acosaron con comentarios racistas y sexistas en las redes sociales y por mensajes privados. Al igual que con Boyega, Disney tampoco le brindó apoyo y pensó en no ofender al público. En Episodio 9, El ascenso de Skywalker, Tran aparece solo unos segundos. La pesadilla de estos actores no fue ignorada por sus compañeros de elenco. Simon Pegg calificó al fandom de Star Wars como el más tóxico de todos. No siempre los fanáticos actúan en manada. Muchos de ellos son entes solitarios y traumados. Algunos desarrollan obsesiones peligrosas, principalmente con celebridades del cine y la música. Terminan convertidos en acosadores y algunas veces cometen atrocidades. Uno de los casos más perturbadores vivió Gwyneth Paltrow. A fines de los 90 comenzó a recibir cartas de un admirador llamado Dante Michael Soyu. Esos mensajes fueron cada vez más perversos. Algunos contenían fotos de carácter adulto. Pronto se enteró de que se había metido a la casa de sus padres, porque según dijo, quería extirparle el pecado usando lo que llamó el bisturí de Dios. Asustada, Paltrow acudió a la policía. Su acosador fue internado en una institución para enfermos mentales, pero pudo salir en el 2001 y volvió a enviarle cartas. Una venía con un texto escalofriante. Usted está perdida. No tiene remedio. Ahora debe morir. Usted debe morir. Paltrow logró llevarlo a juicio. Sin embargo, el jurado consideró que su comportamiento no era suficiente para ser considerado acoso criminal y sostuvo que solo padecía problemas psicológicos. Entonces quedó libre.
Otra pesadilla fue la que vivió Sandra Bullock. El 8 de junio del 2014 estaba en su casa cuando escuchó ruidos extraños. Alguien estaba entrando por la fuerza. La actriz se encerró en un closet. Intentando que el intruso no la escuchara, llamó al 911. El nerviosismo duró poco. Enseguida llegó la policía y arrestó al individuo. Se llamaba Joshua James Corbett. Tenía una carta de 2 páginas donde expresaba su amor por Bullock. El texto terminaba con la leyenda: siempre y para siempre, con amor, tu esposo. Corbett se salvó de la cárcel porque apelaron a su salud mental. Pero en 2018, luego de un enfrentamiento con la policía en su propia casa, se quitó la vida. Otras actrices padecieron a fanáticos que llegaron a extremos mortales. Uno de los hechos más famosos estuvo centrado en Jodie Foster. Su actuación en Taxi Driver le valió un grupo numeroso de admiradores, entre ellos John Hinckley Jr. Le envió poemas y quiso llamarla por teléfono. Al no poder conocerla, quiso imitar al personaje de Robert De Niro en la película. Asesinaría a un político. El 30 de marzo de 1981, Hinckley le disparó al por entonces presidente Ronald Reagan. El mandatario fue hospitalizado a tiempo, pero resultaron heridos un oficial de policía, un agente y el secretario de prensa James Grady, que terminó discapacitado. El acosador quedó detenido, pero en 1982 fue declarado inocente. Sus defensores alegaron que padecía demencia. Foster se salvó de ser el blanco directo de un ataque, pero no pasó lo mismo con Rebecca Schaeffer. A finales de los 80 era una joven promesa de Hollywood, pero su protagónico en la sitcom My Sister Sam le valió un fanático, Robert John Pardo. Vivía encandilado por su belleza, inocencia y frescura, y levantó un altar en su honor. También quiso conocerla. Fue con regalos al estudio donde se grababa la serie, pero el guardia no lo dejó pasar. Entonces Bardo desarrolló odio por la actriz, y ese odio cobró fuerza cuando la vio en la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, donde tenía una escena hot. Pensó que había perdido su pureza. El 18 de julio de 1989 irrumpió en la casa de Schaeffer y la mató de un disparo en el pecho. Bardo fue condenado a cadena perpetua. Las cantantes también padecieron a fanáticos desbordados, desde Madonna a Rihanna y también pasando por Miley Cyrus y Taylor Swift. Pero ninguno de estos episodios puede compararse con el calvario que sufrió Björk. Durante los 90 recibió cartas de Ricardo López, un fan de 18 años que residía en Estados Unidos. En cada uno de sus mensajes le manifestaba su amor y la fascinación que le despertaba su aspecto y su voz aniñados. De pronto no llegaron más cartas. Björk se olvidó y siguió con su vida, hasta que volvió a enterarse de López, y de la peor manera. El 16 de septiembre de 1996, la policía allanó la vivienda del joven. Se toparon con sus restos en descomposición. También encontraron cintas de video y una nota indicando que era la documentación de un crimen y material terrorista para el FBI. Las cintas consistían en 18 horas de material bruto, donde confiesa sus tormentos y los complejos con su cuerpo robusto. También cuenta su decepción por Björk e insulta a Goldie, el DJ con el que ella estaba saliendo en esa época. Además, muestra cómo fabricó una carta bomba casera. Cuando abriera la carta, quedaría rociada por ácido sulfúrico. En el final de las grabaciones, López se rapa y se pinta la cara de rojo, verde y negro. Frente a un cartel con la leyenda "Lo mejor de mí", se quita la vida mientras escucha de fondo "I Remember You" de Björk. Para ese entonces, la carta bomba había sido enviada a Londres. Era una carrera contrarreloj. La policía metropolitana interceptó el explosivo en el correo y luego lo hizo detonar sin inconvenientes. Aliviada, Björk le mandó sus condolencias a la familia de López y se mudó de vivienda. Muchos fanáticos ganaron tanta fama como los productos y personalidades que veneran. Reunidos en fandoms pueden ser intolerantes, agresivos e implacables. Estando solos, liberan su salvajismo más destructor. Enajenados del mundo cotidiano, atentan contra quienes dicen adorar. Nadie en Hollywood está a salvo de ellos. Prometía ser un gran director. Su interés por el terror lo perfilaba como un nuevo maestro del género. Tenía el talento y la visión para alcanzar la gloria, pero los horrores que creó para la pantalla grande fueron superados por los que perpetró en la vida real. Hoy, en Hollywood al desnudo, el escándalo detrás de Víctor Salva.